Y bueno, sin más, pues para no perder tiempo, le doy la palabra a Fernando, sí, que nos va a presentar pues una ponencia que me parece sumamente interesante y espero que pues ustedes la puedan disfrutar. Si pueden prender sus cámaras estaría muy padre para que los viera y para que yo los viera porque ni los conozco a muchos y si no, pues bueno, no importa. Entonces te doy la palabra, Fernando. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Muchísimas gracias por la presentación. Bueno, como dijo Randy, sí, yo soy ingeniero civil, pero me interesa también todas estas áreas diferentes. Y como mencionó Randy, creo que es importante esa visión amplia, interdisciplinaria, para poder abordar eh, los problemas complejos y dar soluciones simples. Eh, pero bueno, sin más, yo les voy a presentar pues la ponencia. Déjenme comparto pantalla. Eh, Ahí se ve bien. Bueno, Sí, eh, gracias. Bueno, pues esta presentación específica está dirigida eh, a plantar más que ideas, también una postura, sino de cómo abordar las situaciones o problemas que nos aquejan, específicamente la ciudad, pero también puede servir para cualquier tipo de situaciones o problemas, ¿no? Y bueno, primero hablaremos un poco de la ciudad y sus componentes y los problemas que le aquejan, y luego de cómo ser eh, estos agentes, ¿no? Por eso el título de esta presentación, Agentes en la Creación de Ciudades. Ahí no se, nada más una duda, no se tapa con esto de aquí, la presentación. O sea, ¿se ve entera la presentación? Es mi duda. Sí, sí se ve entera. Ah, bueno. Eh, bueno, entonces hablaremos un poco de la ciudad primero y luego de cómo ser agentes. Eh, con agentes me refiero a estas personas que desafían el status quo, o sea, desafían lo dado, y eliminar esta idea o postura de cuestionar todo como a modo de a veces de queja, sino intentar hacer algo al respecto, ¿no? Y desde una perspectiva crítica, eh, pero esta crítica primero sabiendo escuchar, eh, para con esto trazar un rumbo y conocer también qué herramientas podemos agarrar para no solamente ser actores o elementos, sino agentes de cambio. Eh, También entender que el cambio implica destruir y construir, ¿no? Y cómo saber manejar estas situaciones. O sea, no solamente eh, entender el mundo, sino transformarlo. Y, y transformarlo creando, no solamente destruyendo, ¿no? Eh, para esto hay una idea que se me hace interesante que me gustaría compartirles. Es esta idea del trueno, ¿no? Para que, o sea, nosotros asemejarnos al trueno. El trueno genera un impacto, ¿no? Genera ruido. Pero para que un trueno se cree, tiene que por mucho tiempo ser una nube. Es decir, que se tiene que cargar, ¿no? Para en algún punto generar ese impacto. Y, y esta analogía, pues, eh, la adquirimos nosotros como para cargarnos y en algún punto generar esa condensación del conocimiento y generar un impacto, pero desde esa templanza de la nube, ¿no? Como dije, primero sabiendo escuchar, eh, ser crítico y, y tras analizar, generar impacto, no lo primero que salga de nosotros como crítica o queja. Como digo, y entiendo que hay mucha insatisfacción y es necesario expresarla, pero ¿cómo generamos ruido de calidad, no? Porque digo, en esta sociedad hay demasiado ruido. Eh, Primero, hablando de la ciudad, que es lo que les comentaba, eh,
¿Por qué es importante el espacio y el tiempo en el que vivimos, ¿no? Y me voy a ir un poco profundo en esta parte para tener como la cimentación de, de, de esta importancia misma, ¿no? De la importancia de lo que construimos y el espacio en el que existimos, ¿no? Heidegger es un filósofo existencialista alemán que trae a la mesa la cuestión del ser. Y entre todos sus escritos escribió un artículo llamado Construir, Habitar y Pensar, en un contexto de una Alemania bombardeada después de la Segunda Guerra Mundial, donde se hacían construcciones masivas para dar vivienda. Y, y bueno, escribe este artículo, ¿no? Eh, Heidegger piensa que somos seres de tiempo y espacio en busca de desarrollar el ser, ¿no? Y, y estamos limitados por estas dos variables, ¿no? El tiempo y el espacio. El tiempo aquí y el espacio, refiriéndonos también a la materia. El espacio y la materia le podríamos llamar el hábitat en el que vivimos, ¿no? Y con esta idea, bueno, agarrar un poco esa importancia de lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Porque el entorno mismo en el que vivimos estimula la manera en la que pensamos y, y conocemos aquello que se nos presenta, ¿no? Esta idea del materialismo dialéctico que solo podemos conocer aquello a lo que tenemos acceso, ¿no? Y, y en este artículo, Heidegger escribe que el habitar normalmente no se piensa como un rasgo fundamental del ser humano, siendo que es tan común como respirar, ¿no? Es algo que hacemos todo el tiempo, a donde quiera que vayamos estamos habitando. Y por eso la importancia del lugar en el que vivimos. Eh, el hábitat es el medio directo para la existencia y desarrollo del ser, pues es proveedor de necesidades básicas, ¿no? Nos da un techo, pero también nos da seguridad, nos da recursos, nos da relaciones, nos da recreación, nos da educación, trabajo, y también nos da una comunidad que nos identifica y nos relacionamos con ella, ¿no? Entonces Heidegger nos invita a pensar que este habitar es la expresión de cómo somos en el mundo, ¿no? Y ahí la relevancia también de nuestro actuar y intervenir en ese espacio que nos es dado, ¿no? La importancia de ser esto que comentaba al inicio, ¿no? Ser agentes, de intervenir eso que, que tenemos. Eh, También, como menciona Víctor Hugo, eh, él dice que la arquitectura es el gran libro de la humanidad. Y hoy en día es importante preguntarse, ¿acaso nos está gustando este libro que estamos construyendo? Y bueno, ya, eso es como base para entender la importancia que tiene el espacio en que habitamos. Y, y voy a hablar un poco ya, bueno, seguiré hablando de la ciudad. Primero, aquí hay una pregunta interesante. ¿Quién es dueño de la ciudad? O sea, no han pasado a veces por ubicaciones o espacios que dicen, ¿por qué no han hecho nada con eso? ¿O por qué hicieron eso? Si no me gusta, me afecta. Eh, ¿Por qué decimos ellos? ¿Alguna vez se han preguntado quiénes son ellos? ¿Y por qué no decimos nosotros? En realidad, ¿quién es responsable de la ciudad? ¿Es el gobierno? Eh, o, ¿O qué constituye a una ciudad? Los edificios. Posiblemente los edificios representan a la ciudad, pero una ciudad lo hacen sus ciudadanos, ¿no? Y aquí hay un concepto interesante que se llama el derecho a la ciudad. ¿Y por qué es importante? Bueno, primero, ¿qué es el derecho a la ciudad? Básicamente es este derecho de los habitantes a poder disfrutar y gobernar su ciudad, eh, teniendo espacios justos, inclusivos, seguros, sostenibles, democráticos, eh, pues definidos como bienes comunes, ¿no? Primero es también importante que, o sea, que no podemos ser dueños individuales, sino que también tenemos que pensar en el colectivo. Eh, con esta idea de que quién es dueño de la ciudad, pues los ciudadanos, ¿no? Y poner esta idea en la mesa como derecho, eh, pues lo percibo como un articulador del tema, para ponerlo en la mesa, para platicar de ella, para imaginar a nuestra ciudad,
cuidarla y repararla. Así como existe, no sé, un derecho a la educación, eh, que, o sea, que pone en la mesa este tema de que tenemos acceso a la educación. Bueno, tenemos derecho y acceso a, a cuidar a nuestra ciudad, ¿no? Pues nos ayuda a trazar un rumbo estratégico. Eh, y bueno, pues nos ayuda a trazar este rumbo para ver qué es lo que podemos hacer con nuestra ciudad. eh, Desde el espacio primero privado y también al espacio público. Eh, pero bueno, ¿qué podemos hacer nosotros, no? Y entendiendo aún la dificultad que implica cambiar espacio, ¿no? Destruir y crear. Eh, y entendiendo también que las buenas ideas por sí solas pues, no hacen mucho, ¿no? No valen si no se hace algo al respecto. Pero ¿cómo hacer algo? Eh, y cómo podemos crear sistemas que propicien estos espacios que sean fuentes de generación económica y no solamente de fugas económicas, eh, sino que este capital se quede en lo local. Eh, y bueno, también acá, bueno, voy a decir quién es el que construye o quién está construyendo hoy en día o qué está construyendo hoy en día la ciudad y qué es lo que debemos de considerar. Eh, Aquí está, bueno, el término del constructor ha ido evolucionando, ¿no? Antes posiblemente eran trabajadores de la construcción, desde albañiles, y luego el albañil se convertía en maestro. Y de hecho la etimología de arquitecto es maestro constructor. O sea, que llegó una capacidad de entendimiento de la construcción eh, para ser maestro. Eh, pero hoy en día, dada la especialización y división social del trabajo, pues eh, hemos como creado líneas donde el conocimiento se queda reducido. Hoy en día el arquitecto se dedica a diseñar y antes el maestro constructor entendía no solamente de la creación de espacios y del diseño, sino también de cómo hacerlo, que es ahora la parte de los ingenieros, el saber cómo hacerlo, ¿no? Y hoy en día, pues ha evolucionado y ¿quiénes son los que terminan creando las ciudades hoy? Pues son los desarrolladores inmobiliarios, ¿no? Los que crean la vivienda. Eh, Básicamente el trabajo del desarrollador inmobiliario hoy en día es agregar valor a la tierra, ¿no? ¿Cómo lo hace? A través de proyectos de intervención del espacio. Él recibe un terreno y lo interviene y entendiendo muy bien lo que se necesita y es demandado para, para satisfacerlo y en ese dar valor o cubrir esa necesidad, pues sale beneficiado, ¿no? Ese valor o ese crear valor, tenemos que ser muy críticos porque pienso que algunas veces se queda corto, ¿no? Eh, También entender que, bueno, el desarrollador no es una persona mala como tal, pero él hace lo que se le permite y posiblemente no entiende las consecuencias de lo que está haciendo. Eh, y ahorita vamos a hablar un poco de los sistemas, pero él desarrolla pues en lo que menos resistencia encuentra. O sea, y así, ahorita vamos a hablar de sistemas, pero él pues él entiende como lo más fácil de resolver, ¿no? Y bueno, el desarrollador debe entender que no solamente hace inmuebles aislados, sino que hace ciudad. Eh, los inmuebles se conectan. O sea, ese inmueble que crea se conecta con un entorno ya dado. Y, y pienso que el rol del desarrollador debe ser más un rol de acompañamiento y entendimiento de las necesidades en el entorno que quiere desarrollar o desplantar un inmueble, o varios inmuebles, más que imponer la manera de vivir de las personas, ¿no? Y es por eso esta visión interdisciplinaria, tener conocimientos en arquitectura, en ingeniería, en construcción,
en gestión de proyectos, en urbanismo, sociología urbana, pero también, o sea, también en finanzas, marketing, en política, legalidad, para poder intervenir de manera efectiva eso que interviene. Hablando todavía un poco de la ciudad, ¿qué es lo que está pasando o qué está sucediendo hoy y hacia dónde vamos? Primero también entender cuáles son estas estructuras sistémicas o ideológicas que terminan creando estas estructuras espaciales, ¿no? Y podemos hablar de muchas razones, como la financiarización del espacio, neoliberalismo, pero quiero hablar un poco más de sus efectos, ¿no? Y, y se debe mucho a esta centralización del capital, ¿no? El valor en el centro de la ciudad, o el valor de la tierra, crece y termina expulsando a las personas que no pueden pagarlo. Entonces las ciudades van creciendo y creciendo y creciendo, este, generando varios problemas, ¿no? Entre esos, pues primero la gentrificación, que me gusta llamarle más expulsión o desplazamiento. También lejanía de servicios, lejanía de equipamiento o falta de equipamiento, transporte público efectivo, contaminación, daños ambientales, y la lista es larga, ¿no? Eh, y, ¿Y por qué es dado? Digo, por estos modelos o estas ideas de vivienda norteamericana, eh, donde cada quien con su espacio privado y amplio, también, en vez de concentrar el espacio y poder solucionar nuestros problemas de manera rápida. ¿Qué es lo que termina pasando aquí en México? Tenemos estos tipos de vivienda en serie, estilo fordiano, con el fin de abaratar costos, pero se ve una carente falta de planeación y ahí lo tienen, o sea, están todas las viviendas ahí apretadas, iguales, con una falta de identidad. ¿Y qué es lo que termina pasando ante esa falta de planeación? Pues se termina dando el comercio informal en las afueras, algo que se pudo haber solucionado con planeación, ¿no? Eh, pero bueno, ¿cuáles son las ideas que podemos estar imaginando o que haya dadas para crear mejores ciudades para habitar, ¿no? Aquí, digo, hay dos imágenes a comparar. En la izquierda vemos pues, vías rápidas que en vez de reducir los tiempos de traslado, incluso los terminan aumentando debido al tráfico para satisfacer esas necesidades. También es inseguro, pues, o sea, a las altas velocidades no puedes caminar fácilmente. Y terminamos creando estos cruces antipeatonales, ¿no? En los que tienes que cruzar o caminar 5 veces la distancia para desplazarte si lo hicieras peatonalmente. Y del lado de la derecha, pues un espacio mucho más caminable, más atractivo, donde puedes satisfacer esas necesidades caminando, que es una manera mucho más saludable, mucho más o menos contaminante, más amigable, eh, donde generas interacción y relaciones sociales, ¿no? Eh, y así es como hay que empezar a imaginar estas ciudades atractivas, ¿no? Y empaparnos de otras ideas, ¿no? Eh, Ahí tienen a los objetivos de desarrollo sustentable. Eh, También está esta idea de la ciudad a escala humana, donde ponemos de Jan Gehl, donde ponemos al humano en el centro. Y quiero decir no solamente al humano, sino, o sea, también a los diferentes seres vivos, ¿no? Eh, pero pero menos abrasivo, menos contaminador. Eh, También está esta idea de la ciudad de los 15 minutos, donde tú puedas satisfacer todas tus necesidades caminando eh, a una distancia de 15 minutos, ¿no? Todas tus necesidades y servicios. Eh, También, y bueno, entonces, ¿qué es lo que le termina dando valor al espacio? Yo lo divido en tres partes. Eh, y bueno, antes de eso quisiera decir, o sea, hay que imaginar a una ciudad como una paella.
Esto es, o ¿por qué una paella? La vivienda sería el arroz, porque es lo que más abunda, pero para que una paella sea rica, tiene que haber diversidad, tiene que haber diferentes sabores, y tiene que estar, pues, diversa, ¿no? Eh, y, o sea, y bueno, aquí lo aterrizo. ¿Qué es lo que le da valor al espacio? Primero, o a la vivienda en específico. Primero, el techo. El techo se refiere a esta capacidad de satisfacer eh, esta, o los servicios que nos da un hogar, ¿no? Nos cubre del frío, nos da un lugar donde dormir, nos da seguridad, donde comer con la familia, etcétera. Pero nosotros no terminamos de vivir bajo ese techo, sino que también vivimos en un entorno dado. O sea, fuera de nuestra casa seguimos viviendo, ¿no? Y eso es lo segundo que le da valor a la vivienda o al espacio, es el entorno, que se refiere a esta capacidad de poder desarrollarnos integralmente, satisfaciendo necesidades como de salud, de educación, de trabajo, de recreación, de relaciones sociales, de contacto. Y también entender que las dinámicas están cambiando, que entiendo que algunas necesidades ya se pueden satisfacer, te lo pueden llevar a la casa, pero aún siguen existiendo estas necesidades de espacio. Y entender cómo podemos solucionarlas, pues va a ser importante. Y lo tercero que le da también valor al espacio, no solamente es el cómo constituimos el espacio, ¿no? Sino no solamente habitamos en el espacio, sino que cohabitamos y convivimos en el espacio. Y eso es lo tercero que le da valor, la comunidad, que se refiere a esta capacidad de organización para convivir, que se traduce a reglamentos, a acuerdos interpersonales para un buen vivir, ¿no? Eh, y bueno, haciendo referencia a esto que les decía al inicio, ¿no? O sea, ¿quiénes son los agentes y cómo podemos empezar a cargar esa nube? Eh, no tenemos que inventar el fuego nosotros o la rueda. Digo, hay caminos ya trazados, ¿no? Y bueno, como les comentaba, Martin Heidegger, que nos habla de la importancia del ser, Alejandro Aravena, que dice que hay que ver a la ciudad como un conjunto de oportunidades y no solamente como un conjunto de casas. Eh, También menciona que la vivienda es un refugio no solamente físico, sino también un refugio económico y puede ser un medio para la igualdad. Fernanda Canales, que habla del vínculo de la vivienda con la ciudad y la importancia del barrio y de generar comunidad. Eh, Alberto Kalash, que también es arquitecto, que dice que lo estético no está peleado con lo caro, o sea, lo lindo no tiene por qué ser caro, incluso la propia estructura es la que crea la arquitectura. Carlos Gergenson, que él es científico, él no es arquitecto, pero él dice cómo la ciencia nos puede ayudar a resolver problemas, específicamente los problemas complejos. Él entiende muy bien esta idea de los sistemas complejos, eh, como es una ciudad, y es algo que ahorita en un momento voy a abordar con ustedes. Juan Carral, que es desarrollador, eh, también, también dice, digo, y es a lo que voy, el desarrollador no es malo, pero eh, también tiene que entender todo esto, y entenderlo y generar conciencia es un proceso, no es tan fácil. Pero bueno, Juan Carral dice que las ideas de sostenibilidad se tienen que, o sea, estaban referido a lo verde, pero también tiene que ver con sostenibilidad social, ¿no? Eh, la inversión dirigida a la conformación del espacio público es lo que le termina dando valor al espacio privado. Kenji López, también desarrollador, dice cómo resolver estas necesidades de las personas, no desde lo político, sino desde lo privado, desde el desarrollo y cómo usar medios accesibles para la conformación de los espacios. Y Alberto Kritzler se pregunta dónde se genera esta comunidad. Él dice que sucede en estos espacios de transición entre lo público y en lo privado, ¿no? Y ahí es donde se genera, en la banqueta, en comercios, en estos espacios semi-privados. Y estos referentes son interesantes para nosotros cargarnos
escuchar y empezar a dar propuestas, ¿no? Y bueno, ya entrando más a esta idea de cómo ser agentes, eh, hay estas perspectivas para abordar cualquier situación, problema o proyecto, ¿no? Está el enfoque sistémico, estratégico y metodológico. El sistémico se refiere a esta capacidad de ver los proyectos como un conjunto de elementos, de disciplinas, de actores interrelacionados con un fin en común. El estratégico va a ser esta capacidad nuestra de identificar oportunidades, amenazas del entorno, analizando la información suficiente, la información puntual suficiente para poder conectar esos puntos. Y metodológico va a ser esa capacidad de llevar las actividades a cabo, basándonos en procesos definidos como las mejores prácticas. Aquí hay un ejemplo de un sistema, o la concepción gráfica de un sistema, ¿no? Y antes de hablar de los sistemas, hay una idea que se me hace interesante compartirles, que es el concepto de la emergencia. Sistemas emergentes. La emergencia se refiere a que un sistema resuelve sus necesidades a través de la autoorganización. O sea, un sistema se autoorganiza para satisfacer de esas necesidades y, como les comentaba, por eh, por el rumbo donde encuentre menos resistencia. Necesidades siempre va a haber, o sea, en este caso es la necesidad de vivienda. Y el rumbo donde encuentre menos resistencia es por donde se va a ir. O sea, si esta ciudad no encuentra acceso de vivienda o no encuentra los medios de vivienda para hacerlos intraurbanos, esta necesidad se está satisfaciendo afuera de la ciudad. Y así es lo que les comento, por donde menos resistencia encuentra el sistema. Y eso se refiere a la emergencia. El sistema avanza y no se detiene, satisface las necesidades, ¿no? Y bueno, este es un ejemplo de un sistema. Como les dije, es un conjunto de elementos interrelacionados, disciplinas, actores, actividades, con un fin en común. Y nosotros como actores y esto ya es más de la estrategia, va a ser importante saber cómo conectar esos puntos para resolver esas necesidades que nosotros estamos buscando. Y esto aplica con cualquier tema. Este ejemplo es específico para el desarrollo de un proyecto inmobiliario. Pero es importante tener esta perspectiva. O sea, si nosotros logramos entender que no solamente somos un actor dado, sino que hay diferentes y que podemos no solamente tener una perspectiva desde nuestro punto de vista, sino que podemos ver las de los otros para empezar a dar soluciones más efectivas, refiriéndome a esa interdisciplinariedad que mencionaba en un inicio, pues tenemos una perspectiva mucho más amplia. Y también por eso la importancia de debatir y de comentar desde una perspectiva crítica. Crítica primero sabiendo escuchar, es lo que mencionaba, ¿no? Pero bueno, este es un ejemplo de cómo estos puntos se conectan. En este caso específico del desarrollo de proyectos inmobiliarios, pues yo lo dividí en varios subsistemas para poder entenderlo más rápido, digo, más fácil. Y también saber cómo esto se conecta. Primero está la parte de conceptualización, la parte de construcción, la parte de administración financiera, la parte legal y la parte comercial. Y cómo el desarrollador está ahí o debe de entender todos estos elementos para poder desarrollar proyectos. Y a eso me refiero con este enfoque estratégico, ¿no? Cómo la estrategia nos permite entender aquellos puntos que debemos conectar y qué es lo que debemos hacer nosotros para poder entender y delegar
todas esas tareas, ¿no? Entonces, bueno, por eso es importante este rol de desarrollador para tomar decisiones, ¿no? Y dar dirección a un equipo. El desarrollador en realidad es como un dirigente de orquesta. El- y, y- y no quisiera decir o cerrarlo al concepto de desarrollador, sino también al gestor de proyectos. En cualquier actividad que ustedes quieran realizar, simplemente van a tener que conectar estos puntos y dar rumbo, ¿no? Y ahorita también voy a hablar un poco de cómo, eh, cómo llevar estos proyectos a cabo, ¿no? Cómo estandarizar estos procesos, cómo sistematizarlos y cómo crear una cadena de producción, podríamos decirlo, ¿no? Y esta perspectiva es la que me importa que tengan, ¿no? Que va a ser esta capacidad de organizar y de dar rumbo a las cosas. Y por eso la importancia de esta visión sistémica que les comenté. eh, y esta visión estratégica para entender muy bien cada proceso eh, y analizando la información eh, más oportuna para poder dar soluciones eficientes, ¿no? Lo que dije, ¿no? De dar soluciones simples a problemas complejos. Eh, ¿Y qué tan difícil es llevar a cabo una idea, ¿no? Y bueno, aquí hay algunas concepciones para cualquier tipo de proyecto. Es muy importante primero vender. Vender yo creo que es algo fundamental, no solamente en el sentido financiero, sino para que tú tienes que vender tus ideas para que se creen, o sea, para que te escuchen y para que les parezca interesante, como dije, para generar un impacto. Eh, la comercialización en un proyecto específicamente inmobiliario es el alfa y el omega, porque primero entiendes muy bien qué es lo que se está demandando para luego saber venderlo. Eh, y así es en muchas situaciones. Tú entiendes muy bien la necesidad que hay, ya sea de un cliente, y qué solución tú le vas a dar. Y por eso la importancia de saber vender, ¿no? Y aquí me quiero ir un poco ya más rápido. Y luego, bueno, esta idea, ¿cómo la aterrizas en un proyecto o producto? ¿Cómo la planeas eh, con las limitaciones que tú tienes, ¿no? Un gestor de proyectos o una persona eh, desarrolla con eso que tiene, ¿no? O sea, no, si tuviéramos el dinero del mundo sería mucho más fácil, claro, pero es intentar desarrollar con lo que tenemos. Y cómo lo vamos a planear, cómo lo vamos a conceptualizar. También es importante un análisis financiero en cualquier tipo de proyecto para saber eh, cuánto cuesta y si seremos capaces de desarrollarlo o cómo nos vamos a financiar. Y la parte legal, pues todos los involucrados y afectados que estén de acuerdo con lo que se va a realizar bajo un papel. eh, por eso, tener acuerdos legales claros. Y la parte de ejecución del proyecto, ¿no? Con el fin de hacer un proyecto de calidad. Y esta es la parte que yo les decía, la parte de gestión, que sirve para todos los ámbitos, no solamente para el desarrollo de proyectos. Eh, y aquí hay dos herramientas o dos libros muy interesantes. El Lean Startup y el Project Management Book. Eh, el Lean Startup el Lean Startup se refiere a esta validación de ideas, porque tú puedes tener muchas ideas, ¿no? O sea, o ideas que te parezcan muy interesantes, hipótesis, que digas, esta idea va a cambiar el mundo y va a revolucionarlo, pero no sabes si es verdad. Por eso primero es importante validar estas ideas, y este libro ayuda a validar estas ideas, ¿no? Y por eso es como un gran referente para los emprendimientos. No sé si han escuchado el startup. Eh, entonces es importante primero validar nuestras ideas, ¿no? Y luego ya cómo vamos a aterrizar estas ideas o cómo vamos a llevarlas a cabo, que es otra cosa. O sea, también una parte muy difícil. Eh, y el Project Management Book nos ayuda porque nos marca ya un camino dado, y este es el enfoque metodológico que yo mencionaba.
cómo iniciarlo, cómo planearlo, cómo ejecutarlo y cómo cerrarlo. Esas son todas las etapas de un proyecto. Y esto nos ayuda a gestionar a los interesados, a la parte financiera, a los tiempos, al cronograma, a los proveedores. Y les digo, esto aplica en cualquier tipo de proyecto o situación que nosotros queramos solucionar. Y bueno, para ir cerrando, un análisis de caso de un proyecto o cómo vamos aterrizando estas ideas en un proyecto de la ciudad, ¿no? Primero hay que tener los objetivos claros de qué es lo que queremos hacer. En este caso, Proyecto Minerva 324, se buscaba hacer un proyecto rentable, atractivo y sostenible, o autosostenible. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, con un inmueble que tenga comunicación con la calle, para ver qué es lo que pasa en nuestro vecindario y no cerrarnos nada más. Intentar generar comunidad dentro y fuera del inmueble. Y cómo podemos nosotros desde el diseño de productos o de proyectos generar esquemas de participación y con eso la autoorganización de estas pequeñas sociedades, ¿no? Este proyecto en específico tiene 3 ideas interesantes o tres puntos que le dan valor. Primero es son viviendas de 2 niveles que separan la planta pública de la privada. La parte de abajo pues es cocina, sala, comedor, con un baño también. Y la parte de arriba es la parte de los cuartos, ¿no? Y eso le da valor. Y otras 2 ideas, es un local en la planta baja que funciona como activo del inmueble, es decir, que todos los ingresos que vayan a este local van dirigidos al mantenimiento y mejora del inmueble. O sea, los dueños al comprar una vivienda de estas son automáticamente, colectivamente dueños de este local. eh, ¿Y qué es lo que genera esto? Genera esquemas, es a lo que me refería, estos esquemas de participación, de autoorganización, de ellos decidir qué es lo que vamos a hacer con esto que va ingresando. Y es con la tercera idea que se conecta, que es una terraza en la parte media del proyecto, que una terraza que evoluciona con el tiempo y hace palanca justamente con este local donde los ingresos se van adaptando a las necesidades de todos. Por eso a lo que refería de que genera participación y autoorganización y creando círculos económicos. A los del inmueble les va bien si al local le va bien. ¿Qué tal si con los gastos de los departamentos se satisface la renta del local y, y ahí genera un círculo, ¿no? A eso me refería con tener fuentes económicas y no solamente fugas, porque el, sí, el dinero se queda ahí adentro y genera círculos. ¿Qué es lo que pasa a veces? Es que se centraliza el dinero, o sea, no sé, pones un McDonald's y ese dinero se va a otro lado generando fugas. eh, y por eso pues sí, se va descapitalizando en la zona, ¿no? ¿Y cómo generar estas nuevas centralidades? Desde lo interior, desde lo local, desde las personas que viven adentro del inmueble y que aparte también eh, con la parte de enfrente, ¿no? O sea, este local no solamente conecta con las personas de allá adentro, sino también satisface algunas necesidades de la zona. Con esta idea también resolver estas necesidades de manera caminable, ¿no? En una zona urbana, conectada. Eh, y aquí, bueno, algunas ideas del proyecto. Hay un patio central que funciona como articulador y para generar convivencia. En la fachada, bueno, ideas de la fachada de cómo tener estos espacios que hacen comunicación con el entorno, donde tú puedas ver lo que pasa o sucede afuera, y aparte lo del local comercial que sirve como articulador con el frente. Aquí algunas ideas de cómo sería.
esta planta en dos niveles, la parte de abajo como cocina, comedor y sala, con una doble altura justamente en el centro, que amplía el espacio. Y bueno, aquí es una pequeña maqueta del inmueble. Ahí es donde existe la terraza. En la parte media, este proyecto son 9 departamentos, con la terraza en el centro que va evolucionando y hace plan con el local, ¿no? Bueno, antes de cerrar, pues quisiera comentar que las soluciones a las ciudades están más relacionadas al uso del sentido común que al juicio de las personas. Que al juicio de las personas con una constante necesidad de venderte algo. Eh, yo quisiera decirles que no tengamos miedo a participar, mucho menos a opinar o equivocarnos. Eh, pero para evitarlo, pues aconsejo ampliamente cargarse, ¿no? Lo que les comentaba al inicio. Cargarse lo suficiente para generar comentarios, opiniones de impacto oportunas, a través de la reflexión crítica. Introducirse al estudio de creación de ciudades o desarrollar inmobiliario o desarrollo inmobiliario, que en realidad yo prefería llamarlo la planeación y gestión y producción del hábitat. Pero bueno, introducirse en esto implica abrir un profundo baúl de distintos saberes, ¿no? Y, y también dado la especialización, que cada vez es más compleja esta división social del trabajo, en lo que te tienes que especializar, eh, pues terminamos siendo como caballos con viseras, nada más entendiendo una parte del proceso, eh, y no el todo. Entonces, y esto debido a la competencia, ¿no? Para alcanzar esa creación de valor, esta diferenciación y optimización de los productos. Eh, Pero pues esto nos ha llevado como sociedad y también a las universidades a convertirnos o convertir a los estudiantes algunas veces en expertos en temas específicos, pero alienados, ¿no? Donde algunas veces no entendemos del todo nuestro trabajo y función de lo que hacemos. Como si fuéramos un, una, una herramienta dentro del sistema, ¿no? Un engrane más, sin saber todo el complejo, ¿no? Y por eso la importancia de este pensamiento crítico y sistémico para abordar la especialización en cualquier actividad profesional y brindar soluciones. Eh, por eso, por eso esta interdisciplinaridad que yo mencionaba al inicio, ¿no? Y que no tengan miedo a descubrir nuevas cosas ni se cierren a, al rol que les están plantando que ustedes son. O sea, no se casen solamente con su título, sino entiendan que pueden descubrir y opinar y hacer en diferentes rubros. Y pues yo creo que eso sería todo. Muchas gracias. Pues, la verdad, muchas gracias, Fernando. Eh, pues sí, yo te quisiera agradecer, bueno, primero, antes de darle la palabra a las y los alumnos, quisiera agradecer el tiempo. Yo sé que tienes muchísimas cosas que hacer, ¿no? Que tienes mucha chamba, entonces la verdad es que siempre les he dicho a los alumnos, ¿no? Preparar ese tipo de presentaciones no es sencillo porque tenemos que brindar tiempo, ¿no? Dentro de nuestras actividades. Y además creo que así no, nos llevas a pensar muchas cosas que ahorita me gustaría retomar, pero antes de retomarlas, y bueno, también darte la bienvenida acá, ¿no? Ojalá que en algún momento podamos hacer algo ya presencial, pero bueno, desde allá de San Luis, darte la bienvenida acá a la UNAM, a un espacio en la Facultad de Ciencias Políticas, ¿no? Y bueno, antes que yo pasara a mis anotaciones y a mis preguntas, me gustaría darles la palabra a las y los alumnos. Igual, si quieres, déjanos de compartir, Fernando, para que los podamos Sí. ver. Y yo pueda ver, por favor. Yo pueda ver, por ahí está. Ya había Pau y ya había varios. Entonces, pues ahora la palabra es de ustedes.
¿no? ¿Qué quieren saber? ¿Qué quieren? Yo sé que quieren saber muchas cosas. Y bueno, la idea de por qué invitar a Fernando a este espacio, pues porque finalmente eh, yo les decía, ¿no? Ustedes en algún momento van a salir al campo laboral y no necesariamente se van a dedicar a la investigación, ¿no? O a la academia. Entonces, creo que es bien importante tejer lazos interdisciplinarios, incluso en relaciones internacionales hablamos siempre de la transdisciplinariedad, pero siempre la hablamos en teoría, o sea, nunca realmente le vemos el funcionamiento en términos prácticos, ¿no? Entonces, creo que Fernando justamente nos invita con esta idea, ¿no? Desde el desarrollo inmobiliario, bueno, ya le voy a hablar, ya le voy a denominar planeación, gestión y producción del hábitat, ¿no? Porque creo que justamente de construir el concepto nos lleva a pensar, ¿no? De distinta forma. Entonces, creo que es bien importante empezar a comenzar a tejer lazos entre disciplinas que no son necesariamente las de nosotros, ¿no? Porque además pensamos que eh, los de ciencias sociales vamos a salvar al mundo y a veces nosotros de ciencias sociales hablamos mucho de teoría y hacemos poco en la práctica. Entonces creo que una de las cosas que a mí me gusta mucho es justo esto, cómo tejemos lazos, cómo hacemos rizoma con otras personas, con otras disciplinas, para entonces poder generar cambios reales, ¿no? Cambios a nivel de toma de decisiones, cambios a nivel de construir, dirían los zapatistas, otros mundos posibles, ¿no? Entonces, antes de que yo me aviente mis choro, porque sé que a veces hablo y hablo y hablo, me gustaría pues darles la palabra, o sea, qué preguntas tienen, qué comentarios tienen, y déjenos verlos, por favor, para que cuando regresemos a clase pueda reconocerlas y reconocerlos. Entonces, pues no sé, qué quieren preguntar, qué quieren comentar, es su momento. No me digan que nadie. A ver, Luis Fernando, ya te extrañábamos, Luis Fernando. Sí, perdón, se me está trabando un poquito. Me avisan si me trabo. Pues me parece interesante todo este bagaje del tema que nos planteas y de tu trayectoria, ¿no? Que es bien interesante y pues que nos impresiona tener a alguien del área de, ahora sí que casi matemática, aquí en las ciencias sociales, ¿no? Y me llamó mucho la atención, sobre todo que por ahí mencionabas a Heidegger en tu teoría. Entonces, me gustaría que nos explicaras por qué te llamó este tema de la interdisciplinaridad. Digo, ya nos mostraste un bagaje de cómo lo relacionas con estas teorías, con tus propuestas de la acción y todo esto, pero en profundidad de tu ontología y tu experiencia de vida que siento que a través de lo que estudiaste es lo que te ha conducido a ello. ¿Qué nos dirías sobre tu interés, ¿no? En estas ciencias sociales y pues no sé, me llamó mucho la atención que hayas citado a Heidegger. Ya, pues fue la duda, o sea, la curiosidad. Eh, en realidad, y es lo que comentaba al inicio, no hay que cerrarnos, o sea, no hay que casarnos con las ideas que nos son impuestas de lo que deberíamos de ser según nuestro rol, o deberíamos de cumplir con nuestro rol de la sociedad. En realidad, eh, hay camino libre, ¿saben? Ustedes pueden entender y estudiar, y a mí me llevó pues, la curiosidad, simplemente. A mí me interesan todos los pensamientos que ha habido a través de la historia y entender por qué creo lo que creo, ¿no? Citando a Sócrates. Eh, a mí me interesa también la filosofía, la psicología, ciencias sociales y simplemente la duda, o sea, me ha llevado a decir, bueno, ¿por qué pienso esto? ¿Y por qué las cosas son así? Y, y a partir de ahí, pues intentar hacer algo al respecto, ¿no? Pero como les decía al inicio, ¿no? Desde cargándonos para en algún punto generar un impacto. Digo, esta presentación que les hice, eh, sí son conocimientos de, de tiempo ya, pues, o sea, eh, y es a lo que yo
o la idea de esta presentación que ya dije al inicio, ¿no? Intentar no solamente darles ideas, sino también una postura eh, de, para enfrentar lo que lo que se les presenta en el futuro, ¿no? En esencia, sí, dicen que la curiosidad es la esencia de la filosofía y la puerta al conocimiento, ¿no? Ese interés. Bueno, pues la verdad no tengo dudas así en general, nada más me queda agradecer y me gustaría detallar que me encantó esta parte de tu presentación, que se vio que le pusiste este tiempo sobre todo, que lo llevas a lo pragmático, ¿no? No nos dejas nada más ese bagaje de conocimiento, sino que lo llevas a la acción y a la ejecución, ¿no? Que yo creo que es lo más importante. Por ejemplo, nosotros estamos tratando temas de investigación que precisamente recopilan estos temas de carácter interdisciplinario, pero yo considero que también es importante llevarlo a la acción, ¿no? Dejar algo de ese proceso y siento que lo describiste muy bien. Entonces, pues sería mi comentario. Y gracias. Muchas gracias a ti también. Muchas gracias, Luis Fernando. Ah, pues son tocayos. Luis Fernando y Luis Fernando. Muchas gracias, Luis Fernando. ¿Alguien más? Yo sé que tienen dudas y a ver, Dylan. Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenos días. ¿Qué tal? Mi primera duda, a lo mejor no va tanto enfocado mejor esto del aspecto social, pero me entró la curiosidad mencionaste que estos nuevos proyectos inmobiliarios, bueno, tienen la inclinación a proyectos a lo mejor más eficaces en cuanto a tecnología, bueno, en el desarrollo de estos materiales. Y mi pregunta es, ¿estos proyectos inmobiliarios a largo plazo ayudarán de manera positiva en un desarrollo sustentable, véase a lo mejor en el uso de materiales para drenaje, agua, o esto de que hay muchas casas que también utilizan ya plantas solares? Entonces, si estos proyectos tienen en mente también ayudar bueno, a disminuir o ser más ecológicos a futuro. Pues sí, digo, esas son, o sea, hay que implementar herramientas de sostenibilidad, no solamente sostenibilidad social, sino también sostenibilidad ambiental. Sí es muy importante. Algunas veces o algunas soluciones, incluso también, no forzosamente se tiene que usar tecnología profunda, o sea, ¿cómo te explico? Para ahorrar energía, por ejemplo, no es necesario poner puros focos ahorradores, sino también puedes aterrizarlo al diseño, ventanas amplias, este tipo de cosas. Eh, También la ventilación, y eso va más de la mano del diseño, ¿no? También, y bueno, lo que queda fuera del desarrollo, digo, ya la ciudad tiene mil problemas en cuanto al agua, drenaje, eh, pero también, pues bueno, sí intentar desde lo chico, desde lo que nosotros podemos desarrollar, implementar soluciones como para ahorrar agua o energía o lo que se necesite. Y sí, también digo, se tiene que hacer un esfuerzo colectivo para dar soluciones ambientales, pero digo, no podemos solucionar todos los problemas de la ciudad realmente solo desarrollando un inmueble, pero ¿cuántos granos de arena hacen una duna, ¿no? Eh, Poco a poco podemos implementar soluciones, sin embargo, sí es importante este trabajo en conjunto. Y, y digo, para dar estas soluciones, pues también tenemos que abordarlos desde la política y hacer algo al respecto, ¿no? Y eso es lo importante, porque ideas podemos tener muchas, pero las ideas se van a quedar ahí, se van a quedar en la nube. Entonces, hay que hacer un impacto o hacer lo posible por hacer un impacto.
No sé si quedó resuelta ahí tu duda. No, sí, gracias. Básicamente me dijo que estos proyectos influyen también para un futuro mejor y también que son como lo dijiste, un granito de arena para la mejora de nuestra sociedad. Gracias. Gracias, Dylan. Bueno, por acá en el chat tenemos una pregunta de su compañero Alejandro. Dice, es interesante cómo te intereses por las ciencias sociales, si bien considero que dentro de tu trabajo es necesario tomar en cuenta el actuar, al igual que analizar la sociedad. Gracias por compartir tu conocimiento con nosotros. Y la pregunta es, ¿cuáles son las principales características sociales que tomas para desarrollar un trabajo? Por ejemplo, los departamentos que nos mostraste, y dice que es muy interesante la maqueta. Entonces, a ver, no sé. Sí, digo, sí es importante tomar en cuenta no solamente los intereses propios de los que están desarrollando, sino lo que mencionaba, el entorno donde se desarrolla, los vecinos específicamente. Y, y con un fin de dar valor, porque si yo, desarrollador, desde mi postura creo que yo tengo las soluciones, pues estoy completamente perdido. O sea, las soluciones en un entorno dado, ¿quién va a saber más qué soluciones o qué problemas existen? Digo, para dar soluciones primero tenemos que entender cuáles son los problemas. ¿Quién va a saber más de los problemas que existen en un entorno dado? Yo, desarrollador, o una persona que vive ahí. Y así es como puedes generar valor a la tierra. Digo, y es el fin último de los que desarrollan, ¿no? Lo que comentaba al inicio, agregar valor a la tierra. Eh, Entendiendo esas necesidades y específicamente las sociales. Porque yo puedo llegar a poner vivienda, pero pues no sé, en un terreno, pero posiblemente ese entorno pues está atascado de viviendas y les falta esta diversidad, ¿no? Necesitaban más un hospital o un centro médico, o necesitaban más una escuela, y eso es a lo que, y eso es a lo que voy, no, y decía en un inicio, no intentar llegar a imponer la manera de vivir de las personas, sino entenderlas más como un rol de acompañamiento, de entendimiento de las necesidades del entorno en donde vamos a desplantar. Y eso es fundamental para dar valor. Y no está muy alejado de la factibilidad financiera. O sea, si entendemos o agregamos valor, pues recibimos valor, ¿no? Pero pues hoy en día, pues, como les digo, el espacio o la vivienda sirve como activos, como assets, como para enterrar el dinero sin brindar soluciones. Y ahí se necesita también esta regulación también política. Eh, pero bueno, o sea, por ahí va, ¿no? Entender las necesidades del entorno donde vamos a desarrollar y agregar ese valor. O sea, y es importante para el desarrollador tener esta conciencia de lo que estamos haciendo. No sé si por ahí respondí tu duda. Ahorita nos escribes, Alejandro, que dice que no puedo prender su micrófono. Bueno, vamos a pasar con la pregunta de Ana Constanza. ¿Te escuchamos, Constanza? Gracias. Quedándonos en este panorama de la vivienda y de la construcción masiva, ¿cómo ve esto a corto plazo, al menos en el país? Porque yo me he dado cuenta de que en lugares de la zona metropolitana, bueno, más hacia los lados como Puebla o Querétaro, sobre todo yo tengo contacto con Querétaro y ahorita hay unos megaproyectos hacia las afueras en otros municipios cerca de Querétaro que son en serio megaproyectos y es muy curioso porque en esta parte política pues la mueve unas cuantas personitas. Es más, una. Y es increíble la cantidad de tierra que tienen estas personitas. Y no sé, ¿qué opina de esto? Y sobre todo a mí lo que más me impacta es que se le quita esta parte como de identidad. Volteas y está un cerro blanco porque todas las casas son blancas cuadradas.
y el cerro está tapizado en casas blancas cuadradas. Tal vez si entras ves así unas plantitas y dices, ah, bueno, pero ¿cómo impacta esto? ¿Cómo va a impactar esto a esas personas que se están mudando tal vez de la Ciudad de México, de Veracruz, de todos estos lugares, a estas zonas que están siendo pues muy explotadas en la parte industrial, que está creciendo mucho, que está generando trabajos, pero que también con esta parte de la pandemia, pues obligó a la gente a quedarse en sus casas y darse cuenta de que tal vez no estaban tan padres? Este, por ahí comenté en la presentación que había 3 cosas que le daban valor a la vivienda. Hoy en día se piensa que el techo resuelve esa necesidad de vivienda, ¿no? O sea, pensamos que con dotar techo estamos resolviendo esta necesidad de vivienda, pero eh, pues ¿qué pensarán estas personas? Y por eso esta concientización no solamente para el desarrollador, sino también a los compradores, eh, que piensan que con tener techo están resolviendo su necesidad. Eh, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa también con estos desarrollos que son cerrados? Y entiendo también esta parte necesaria de dar seguridad, ¿no? Y por eso terminan cerrándose, haciendo privadas, que a mí me parecen como, como regresar al medievo, ¿no? Con estas ciudades cerradas, como amuralladas, ¿no? Eh, en realidad sí impacta específicamente en la calidad de vida de las personas que viven ahí y también mucho hace el marketing, o sea, te dan, te venden la idea, o sea, tú ves esos espectaculares con personas caucásicas increíblemente felices con una alberca ahí, pero, y dices, no, yo quisiera vivir ahí, definitivamente, se ve muy bonito, pero no te das cuenta que el techo o eso que te están vendiendo no está resolviendo todas tus necesidades. Posiblemente sí te ponen actividades o amenidades en común para justamente esta recreación, pero ¿dónde queda la educación? ¿Dónde queda el trabajo? ¿Dónde queda el comercio? ¿Dónde quedan las relaciones? Incluso en estas ciudades amuralladas o estas sociedades amuralladas, estás evitando este comercio, o sea, que una persona pueda llegar y ofrecerte sus productos, sus servicios. Ahora no, ahora ahí está encerrado y no puedes pasar si no tienes un permiso o una persona que te invite. Eh, Definitivamente impacta negativamente a la ciudad, pero ¿dónde está esa regulación? ¿Quién, quién está permitiendo esto? Y esos son, y también digo, se debe a una falta de concientización, de análisis, y, y las personas tampoco tienen posiblemente el tiempo para estar analizando estas necesidades antes de construir la vivienda. La necesidad de vivienda siempre va a haber y es lo que decía, ¿no? Estas necesidades se resuelven de la manera donde menos fricción encuentran o menos resistencia encuentran. Si esta necesidad se satisface fuera de la ciudad y para poder dar seguridad tienes que amurallar, pues así es como se termina dando. Y ahí es la parte importante de los reguladores. En realidad, pues los políticos saben hacer ciudad. ¿Quién está dirigiendo esto? Incluso los desarrolladores. Aquí hay un dato muy interesante. No me acuerdo, era alrededor del 85% de las personas que desarrollan. No son ni arquitectos, ni ingenieros, ni constructores, son financieros. Ellos cómo van a tomar decisiones de planeación. Ellos ven mucho la parte del dinero. Y eso es un problema, pero ¿cómo lo regulamos y cómo empezamos a dar soluciones? Y por eso comentaba esta parte importante del derecho a la ciudad. Eh, de nosotros ser activamente personas que intervienen y gobiernan y proponen, pero no solamente en ideas, sino que lo hacen. Y por eso esa era la postura
que también quería compartirles. Ana Constanza, levantaste tu mano otra vez, ¿no? Y Sí, después, pero era para Adrián. seguirle a la idea de, del comercio informal y de cómo se da, porque eso también está muy interesante, sobre todo en estas sociedades amuralladas que sigue sucediendo, pero también hay cierta discriminación a las personas que entran de otras partes. Se da entre las personas de ahí solamente, por redes sociales o cosas así, pero uno no confía en alguien de afuera. Y eso también es muy interesante, porque estos mismos, estas como ciudadcitas enclaustradas, todas tienen como su propio estatus y tal vez uno del estatus más bajo va al del más alto a vender tamales en un carro y a menos de que tu vecino te diga por mensaje, los del carro tal, los que vienen en el Chevy venden unos tamales fabulosos, no les haces caso. Eso es muy interesante. Pero eso es otro tema. Entonces, para después. No, igual agregar qué es lo que termina pasando en estas ciudades amuralladas. Falta una diversidad. O sea, una ciudad para ser rica, lo decía también, tiene que ser diversa. O sea, ¿qué es lo que termina pasando? Terminan encontrando un perfil específico de los compradores, no sé, recién casados con hijos jóvenes o hijos chicos. Y haz de cuenta que todos los compradores son del mismo tipo. O sea, no hay diversidad. No hay diferentes clases. Eh, por ejemplo, no sé, si quieres que alguien te haga jardinería o que, eh, ¿sabes? O sea, ¿quién te lo va a hacer? O sea, o todos son de un tipo de trabajo específico. eh, no hay diferencia de edades. O sea, los más viejos, los más jóvenes, los que, ¿sabes? Entonces, definitivamente hay un problema ahí, de diversidad. Y por eso esta importancia, ¿no? De repensar ciudades y de ver cómo podemos, digo, es importante poner este tema en la mesa y platicarlo y empezar a dar soluciones al respecto. Y ahorita te doy la palabra, Adrián. Solo déjame decir algo. Justo esto que nos platicaba Constanza, eso sería un excelente tema de investigación, ¿no? Justamente hacer entrevistas y eso a las personas que viven en esos lugares. Y, por ejemplo, en las afueras de la Ciudad de México pasa lo contrario, ¿no? O sea, venden esta idea de, en algún momento yo acompañé a mi mamá, ¿no? A ver estos desarrollos, estas casas que te venden, ¿no? Y justo, ¿no? Te las dice, o sea, es como usted, su esposo, su hijo y el perro, ¿no? Y además va a tener perfectamente su jardincito, su entrada, etcétera. El problema que ha sucedido acá en las afueras, en la zona metropolitana, que te dan tu casa, ¿no? Obviamente hasta Zumpango, hasta las lejanías del Estado de México, pero además, por ejemplo, con estos procesos de que les queda lejos el trabajo, de que las escuelas no son cercanas, de que no hay centros de recreación cercanos, etcétera, ha habido y además con los procesos de crisis, ¿no? De el no poder pagar pues estas casas, no poder sostener estas casas que dan regularmente del Infonavit, etcétera, ha habido un proceso bien interesante que es abandonar las casas, o en su caso, rentar esas casas, y entonces estos lugares se vuelven lugares de marginación y centros de violencia, ¿no? Entonces, eso también es otro tema bien interesante, porque además lugares, por ejemplo, en donde están estos desarrollos que ya nos decía Fernando, ¿no? Un poco retomando el concepto fordiano, ¿no? De que todas las casitas son iguales y que les dan a trabajadores que les queda a 2, 3 horas, porque además todos trabajan en la Ciudad de México, o la mayoría, entonces se generan justamente estos procesos de violencias. Y digo violencias porque no solamente es una violencia estructural, que es justamente esta marginación a la que se ven implicados estas personas, ¿no? Tanto los que se van a vivir, pero que regresan, sino también estas personas que rentan esas casas, pero que muchas veces son personas que se dedican justamente o son perpetradores de violencia, ¿no? Por eso escuchamos a veces muchos casos que en las afueras de la zona metropolitana, ¿no? Existen estos, pues sí, sonadas violencias, ¿no? Les digo, no solamente estructurales, sino cara a cara, que también es otro fenómeno bien interesante, porque entonces nos obligan, o sea, estas construcciones obligan justamente a la marginación, ¿no?
a la marginación, hasta cierto punto a la pobreza, si incluso traemos otros elementos, ¿no? Por ejemplo, esto de que la gente no convive con sus hijos, la gente gasta muchísimo pasaje, ¿no? Hablando en términos de Distrito Federal y zona metropolitana, porque además el pasaje en el Estado de México, muchos que viven en el Estado de México me lo dirán, es muy caro, ¿no? Y entonces tienen que atravesar toda la ciudad para llegar a sus empleos, ¿no? Entonces, ese también es un tema que creo que es bien interesante y que pasa justamente lo contrario de lo que ustedes ya venían hablando, ¿no? Que también es muy bueno. Ahora sí, Adrián, ya no te he visto, Adrián, pero qué bueno que eres por aquí. Tu pregunta o comentario. Sí, ay, no se preocupe. Ay, gracias. Siendo honestos, no sé cómo plantearla como pregunta, entonces simplemente lo voy a decir. Lo que sale. Entonces, está esta parte de las mini ciudades, lo que hemos mencionado, de que están como amuralladas y demás. Y digo, muy personalmente lo entiendo, digo, yo vivo en una mini ciudad residencial. Y pues, por ejemplo, hasta la educación básica, que es secundaria, sí tengo cosas cerca, pero ya para prepa y para universidad ya no me queda nada cerca, que no se le paga. También, por ejemplo, para actividades deportivas, bueno, actividades recreativas, ¿no? En general, ya sea deporte o arte, tampoco tengo realmente nada cerca. Y menos si quiero algo como de mejor calidad, ¿no? En estas áreas. Pero a donde yo quiero llegar es, no se habló como, algo que mencionado durante la exposición, esta parte de ciudades horizontales y verticales, ¿no? Mi duda es, en una construcción horizontal, no se crearía, bueno, es como mi primera duda, en una de estas construcciones horizontales no se crearía como mayor distancia entre, si yo quiero llegar, por ejemplo, no sé, que si a hacer deporte en a X deporte, ¿no? Que si quiero ir a X teatro, por ejemplo, que si quiero ir a X doctor, o sea, mi duda es, esa es la primera, que si en una sociedad más horizontal no se crearía mayor distancia. Y después, mi siguiente como duda o pregunta es, yo, por ejemplo, ahorita lo que ya había mencionado, ¿no? De que me queda lejos ciertas instituciones educativas o actividades extraescolares, en mi caso. ¿Cómo se puede en la actualidad en ciudades principalmente verticales hacer esta parte de cómo se arregla? No sé, se pueden dar soluciones en una ciudad ya establecida. O sea, nuestra ciudad ya está como diseñada, ya estamos muy amontonados, estamos simplemente creando más cosas afuera en general, ¿no? Entonces, ¿se puede cambiar alguna? Tal vez, por ejemplo, para mí no, porque yo estoy un poco lejos de la ciudad y lo veo más factible. Pero alguien, por ejemplo, que vive en el centro de la ciudad, que está todo súper... ¿se puede modificar su entorno hacia una manera más agradable en la que no esté en el que el ruido de la ciudad, por ejemplo, no le esté molestando todo el rato o cosas por el estilo? O así, estando ya la ciudad diseñada, ¿puede haber cambios en este caso que como para bien que ponen? Bueno, a la primera pregunta de las ciudades horizontales y verticales. Por ahí mencioné también que está esta idea de la ciudad a escala humana. Tanto muy horizontales, tanto muy verticales, genera problemas. La escala humana, en teoría la verticalidad debe ser 4 a 5 niveles, donde todavía la luz del sol pegue entre las calles, para que haya vegetación, este tipo de cosas. Y una ciudad más caminable. Definitivamente que las cosas sean horizontales hace las distancias mucho más largas. También esto dado por el coche. El coche, nosotros suponiendo que podemos llegar más rápido a otros lados, pues distanciamos cada vez más, ¿no? En vez de pensar, y de hecho las ciudades en las últimas décadas se han diseñado específicamente para el coche. Vemos todas estas construcciones y vean todo el espacio que ocupa el coche en la ciudad.
para estacionamiento, para puentes. Imagínense estas avenidas grandes, mucho más caminables. Por eso puse ese ejemplo también de las dos, de la comparación de estas dos viviendas. Entonces, sí, digo, imaginar estas ciudades a escala humana. Y se relaciona un poco con la segunda pregunta que dices, y también con lo que comentaba Erandi en su último comentario. Digo, las construcciones ya están dadas, y cómo creamos estos cambios. Esa es la difícil, la pregunta más, digo, podemos sentarnos a hablar horas de opinar qué es lo que podemos hacer, pero lo difícil va a estar en hacerlo. Y mucho va a estar en este tercer aspecto que yo les comenté, que es lo que le daba valor al espacio, a la comunidad. Esta organización social y no quedarnos de brazos, y por eso también lo que les decía, ser agentes, no quedarnos de brazos cruzados, sino si hay algo que no me gusta, y específicamente en el espacio que yo estoy viviendo, ¿por qué no hacer algo al respecto? ¿Y por qué no opinar y empezar a decir, oye, vecino, ¿qué le parece si empezamos así a hacer algo aquí que mejore? Y propuestas, digo, no es fácil, no es fácil organizar a tanta gente. Y menos ahora, que es algo que comentaba también Ana, con personas que no confías simplemente porque hoy es muy difícil confiar en algo en alguien que no es nuestro amigo. También las redes sociales, de alguna manera, más que acercarnos, nos han alejado de lo desconocido. Esta perspectiva o estos enfoques que yo les decía también, tienen que tener un enfoque de apertura hacia lo desconocido, o sea, las personas desconocidas. No intentar juzgar antes sino, pues sí, y bueno, con esto que daba valor al espacio, la comunidad. Yo creo que ese puede ser un medio, empezar a organizar esta comunidad, esta sociedad, y por eso también les comenté el derecho a la ciudad. Claro que pueden ser actores y claro que pueden intervenir el espacio y proponer, y lo último que pueden y lo mejor que pueden hacer es equivocarse. O sea, de ahí viene muchísimo aprendizaje, no tengan miedo en eso. Y es difícil, pero solo así, si no vamos a vivir en un mundo que no diseñamos nosotros. ¿Por qué no ser creadores de ese mundo, no? Gracias, Fernando. Ahorita te doy la palabra a Luis Fernando. Nada más, quiero leer acá, bueno, acá nos dice Constanza que hay unos lugares en donde, ¿qué? En donde hay entrada para trabajadores y otras completamente diferente para residentes. Claro, no hay una, o sea, segregación y clases, ¿no? Y después dice que Alejandro Garrido, que también un primo vive en estas ciudades amuralladas y es lo mismo, ¿no? Después Isareli dice que ella vive en un Infonavit hasta Meca Meca. Ay, tienes que cambiar, Isareli, porque te va a quedar muy lejos, CEU. Y bueno, después Dylan nos dice que estos proyectos deben estar presentes en cualquier municipio y estado, en todas las colonias, para evitar distinciones económicas, sociales y de clases, con el fin de fomentar la diversidad. Pues sí, ese sería el objetivo. A ver ahorita qué nos dice Fernando. Y pues Adrián te agradece la respuesta. Entonces, bueno, sí, yo creo que estos proyectos deberían de estar en todos lados, ¿no? Pero pues no hay que dejar de lado, al menos al momento de hacer el análisis, sobre qué sistema de producción estamos, ¿no? Y que finalmente el propio sistema es el que genera estas diferenciaciones, ¿no? Es el que margina, o sea, porque, o sea, el capitalismo no es nada más como la sombra que aquí está sobre nosotros, o la nube que nos cubre, ¿no? O el fantasma, ¿no? Como cuando inicia este texto de Marx, ¿no? Que hay un fantasma que se llama el capitalismo, sino realmente está en concreto en las organizaciones financieras, ¿no? En la misma financiarización, en la misma, esto que nos decía ya Fernando, ¿no? De
de que a veces las personas que construyen no necesariamente son desarrolladores, ¿no? Sino son la gente que se dedica a las finanzas, que quiere una ganancia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, justamente es porque, y no digo que siempre lo que platicamos, Fernando, no es una cuestión de vamos a romper el capitalismo, claro, eso sería una idea, ¿no? O sea, pero pues la verdad es que está difícil, entonces lo que tendríamos que hacer es fomentar cambios a nivel micro, ¿no? Que nos permitan generar cambios a nivel macro, y eso va muy de la mano, que ya lo platicábamos justo Fernando y yo, cuando habla, a mí me gusta mucho el concepto de espacio de David Harvey, que lo retoma del Lefebvre, ¿no? Pero Harvey dice que el espacio es un producto social, ¿no? El espacio no es solamente el lugar en donde se llevan a cabo relaciones sociales de distinto tipo, ¿no? El espacio es una relación que nosotros construimos, o sea, nosotros constantemente, cuando vamos a la tienda, cuando vamos al mercado, cuando estamos construyendo espacios. Entonces, justamente esa idea de construir espacios nos lleva a que nosotros podemos transformar esos espacios, ¿no? Entonces, parte de mis reflexiones, ¿no? Pero le quiero dar la palabra primero a Luis Fernando y después a Isaac, y ya después que Fernando nos retroalimente. Sí, Luis Fernando. Gracias. Perdón. Pensé que Perdón, hablaba. el otro Luis Fernando, ahorita te doy la palabra. Gracias. Bueno, en base a lo que plantea la profesora y Constanza, me llama mucho la atención, que de hecho lo comentábamos con Vicente, y me gustaría saber la opinión de usted, qué piensa de la excesiva centralización que México tiene, ¿no? Porque yo haciendo un reencuentro histórico, siento que es parte fundamental la centralización que tiene, porque precisamente a la falta de la ética también política, yo vivo igual en un municipio en la zona metropolitana que si bien no tiene muchas unidades habitacionales como por ejemplo sería Cuautitlán Izcalli, Zumpango, Tecámac, todos esos municipios, sí es un municipio expulsor. ¿Por qué? Porque precisamente a la hora de construir, no hubo esta planeación, ¿no? Esta estructuración de ver por las necesidades de la población, ¿no? En el caso de Nicolás Romero, digo, no es mucho que falte agua o recursos hídricos o escuelas, pero sí hace falta empresas o empleos, y si bien no podemos como replantear, construir un nuevo sistema de producción, como lo decía la profesora Erandi de manera muy chusca, pues no se puede implementar a grandes rasgos, o sería casi una reacción utópica, ¿no? Lo de un ideal marxista en condiciones de ya, ¿no? Pero sí se puede replantear este proceso de adaptación a la globalidad, ¿no? Que precisamente por falta de participación ciudadana y falta de un gobierno abierto aquí en México, yo siento que son las reacciones de estas cuestiones que nos mencionaba Fernando, ¿no? Y en evidencia también metí aquí la ética porque, por ejemplo, sí, se supone, ¿no? Porque las constructoras asociadas al Infonavit, que Infonavit es una institución descentralizada, debería de contener esta ética, ¿no? Y debería de tener a expertos que incidan, porque en regiones como Zumpango o Tecámac, aparte de que también no hay tanta oportunidad laboral, son regiones que son secas, ¿no? Y los que viven allá en Zumpango, yo tengo una tía, no me pueden, bueno, me pueden confirmar que hay problemas de agua. También yo he visto mucho en las unidades, como lo decía, ciudades cerradas, unidades habitacionales cerradas, que las tiendas y estos medios también de negocios informales, que directamente no se pagan impuestos, van quedando abandonados, ¿no? Las casas en evidencia se ocupan para rentar y bueno, y desembocan todas estas problemáticas que me recordó mucho la investigación de Vicente, que es esta violencia social, ¿no? En el ámbito público de las colonias, unidades habitacionales, etcétera, que caen en la marginación. Entonces yo siento que a través de una participación ciudadana, también de una conciencia y de un proceso de descentralización de parte de las empresas y de la política en México, yo siento que sería una vía
pues que abriera este paso a un gobierno abierto y también a una mayor oportunidad, ¿no? Y empezar a rediseñar precisamente como en una parte de la infografía decía, y nos explicaba Fernando, que en lugar de ver tanto por el aspecto económico, también prever las necesidades de un futuro, ¿no? En este caso, en creaciones de hospitales, de escuelas, de empresas, que en evidencia expertos en la rama puedan, pues capacitar a los que tienen en manos en este proyecto económico. Por ahí Constanza también me mencionaba que en Querétaro, yo también tengo allá familiares, ahí es una cuestión que yo vi bien, por lo menos en mi punto de vista, porque se empezaron a primero a invertir. Yo fui hace 10 años que también llegué aquí a México y había muy pocas casas, el centro era el único que estaba repleto, pero después empezaron a introducir industrias, hospitales y todo esto propició a que se construyeran unidades como los famosos unidades de Milenio, ¿no? En Querétaro, que son, para mí son modernas, sí son un poquito para gente de recursos altos, pero también fueron propiciando a armar colonias que no vayan tanto a la marginación, precisamente por la inversión, pues, ¿cómo diré? Preparada, ¿no? Estructurada y planificada. Entonces, siento que sería un proceso de análisis, esto de la descentralización, de ir abriendo industrias o etcétera, que proficien a las necesidades básicas, ¿no? Y no se quede como en el caso de Zumpango, ¿no? Que digo, yo tenía también un compañero que sí se gastaba más de 50 pasajes diarios en tan solo llegar a Azcapotzalco. Y sus papás también tenían que venir a trabajar acá al centro de la ciudad, ¿no? Entonces sí es un foco que es de preocupación y, pues de mucho análisis, ¿no? Yo lo vería. Otro ejemplo, perdón que me extienda, allá cuando vivía en Estados Unidos, allá sí primero, por ejemplo, yo vivía en una región árida, ¿no? Que también durante el proceso histórico es que bueno, aquí se desembocan más problemáticas, ¿verdad? Pero a través de la industrialización, de este proceso de desarrollo, obviamente con una ética responsable, se va poblando y se van creando las condiciones necesarias para vivir, ¿no? Pero siento que en México sería ese un foco importante, que es la centralización tanto política como empresarial, ¿no? De la nación, que genera estas desigualdades. Pero pues no sé qué nos pudieras decir sobre este tema tan polémico y extenso, ¿no? Que sí, en evidencia no tiene así como decir, no, el proceso de descentralización es súper fácil y de aquí a mañana se va a poder realizar, ¿no? Ya, también con algo que decía Randy, digo, en cuanto a los sistemas estructurales o sistémicos que tenemos, ¿no? Bueno, los sistemas que tenemos de producción y de creación de economías. ¿Han visto la película de V for Vendetta o la película de Fight Club? Que al final rompen con todo, ¿no? Y diciendo, vamos a construir un nuevo sistema, vamos a romper esto que nos está destruyendo. Y es algo que yo les decía al inicio, ¿no? Cambiar no solo significa, digo, refiriéndome a estas dos películas, a mí me gustaría ver qué es lo que pasa al día siguiente, que destruyen todo. Quisiera ver ese caos. Y por eso me refería, no solamente, el cambio no solamente hay que destruir, sino que hay que construir también. Y hay que tener los rumbos claros. No sirve de nada solamente destruir si no tenemos una idea de qué es lo que vamos a construir. Y también no es necesario destruir lo que se ha construido, sino pues, intentar retomar lo ya construido y empezar a trabajar sobre eso. Que sí hay cosas que se hicieron mal, no lo dudo, pero cómo sobre eso podemos trabajar. Y en cuanto a esto de descentralización, ¿cómo lo hacemos? Pues yo lo comentaba, ¿no? En generar nuevas centralidades y círculos económicos que no
que más que sean fugas económicas, sean fuentes económicas en el espacio dado. Y cómo la regulación interviene, sí, pero cómo también desde lo privado, desde lo que podemos desarrollar y nosotros intervenir, podemos proponer estas fuentes y no fugas. También, o sea, y también cómo vamos a competir contra los grandes capitales, o sea, y es algo que les mencionaba, o sea, ¿qué es lo que podemos hacer desde nuestra trinchera? Y cuántos granos de arena hacen una duna, ¿no? Hay que trabajar desde lo que podemos hacer. Y de ahí empezar a hacer impactos y desde ahí podemos ir creciendo y posiblemente la siguiente vez que intentemos hacer algo ya no va a ser un grano, van a ser 20 granos. Y ahí podemos ir aportando y haciendo equipo y se puede ir multiplicando, pero la cosa es hacer algo, sino cuando se va a notar, ¿no? Y por eso, y es algo que decía Marx y también lo mencioné por aquí. No solamente hay que entenderlo, sino hay que transformar este mundo en el que vivimos. En cuanto a Querétaro, también entiendo, y por eso comentaba también el tema de la emergencia. Ante la llegada de ciudadanos tan masiva que hubo, pues la ciudad no se da abasto para construir tanta vivienda. Y por eso recurre a estos modelos de creación de vivienda, ¿no? Ordeanos, con el fin de abaratar costos y con el fin de dotar de vivienda. Pero ya ante lo construido, ya lo que hay, ¿cómo podemos intervenir ese espacio pues para vivir mejor, con una mejor calidad de vida, que es algo que mencionaba, ¿no? Ser agentes y no solamente desde la creación de techos o intervención del espacio, sino desde la comunidad, organización, reglamentos, y eso es todo contribuye, ¿no? Y específicamente en ese derecho a la ciudad hay que entender que sí, yo tengo derecho a la ciudad, pero es un derecho colectivo, ¿no? Y tenemos que tomar en cuenta a todos y ejercer ese derecho. Es importante, digo, no sirve de nada tener un derecho si no se ejerce. Gracias, Fernando. Y bueno, le voy a dar la palabra a Isaac, que por ahí tiene la mano levantada. Vale, gracias. Solo muy rápido, dos cosas. Era principalmente una duda que me quedó sobre la presentación. En una parte en la que hablaste sobre las vías rápidas y las más lentas, pero con más comercios y esta cuestión de poder transitar más tranquilamente. Mencionaste que en las vías rápidas hay más contaminación y en las cortas menos, o algo del estilo, o sea, o menos tráfico, y no me quedó muy clara esa parte, porque en teoría, bueno, como yo lo veo, entre menos tiempo pase un coche en la calle, menos contamina, ¿no? Es nada más esa parte. Y la otra, una cuestión que me parece más práctica que otra cosa, es lo de las entradas para el personal. Y, por ejemplo, baños o salidas para el personal de una empresa, de algún lugar, se me hace más, bueno, pienso yo que es más hecho para la practicidad, para, por ejemplo, que puedan encontrar lugar en el estacionamiento, por ejemplo, o que si quieren ir al baño esté disponible. Y eso principalmente, no tanto que sea para segregar, pero claro, podría haber mejores formas de señalarlo, ¿no? Entonces, nada más es esta duda de qué piensas que se podría cambiar para que no se piense tanto que sea segregación, sino un fin práctico. Ya, esas dos. En cuanto a la primera de las vías, están las vías rápidas y lentas, lo que dijiste, ¿no? Pero las distancias, entre más lejanas las haces, pues requieres más velocidad para poder llegar rápido, ¿no?
y todos los problemas que incluye esta velocidad pues, son, simplemente ya no es caminable, ¿no? Tienes unos puentes a veces ahí, por ejemplo en mi ciudad, tal vez en unos puentes, ¿y qué es lo que pasa? O sea, aumentaste la velocidad y puedes llegar más rápido de un lado a otro, en teoría, pero a nivel caminable, que es lo que debería priorizar, eh, pues ya no, porque para cruzar ese puente tienes que irte hasta el cruce peatonal, que está mucho más lejos, atravesarlo y volver a regresar una distancia que hubiera sido mucho más rápida. Y definitivamente, o sea, se termina contaminando mucho más, o sea, porque si la ciudad está diseñada para el coche y no para caminar, pues todos terminan usando el coche. ¿Y qué es lo que pasa? Que peor aún, que mucha gente ni siquiera usa el coche. Esta es la estadística que es el 33-34% de la población se mueve en coche diariamente y todo el resto, ¿no? ¿Y por qué no ajustamos esas medidas para, o sea, mejorando los medios de transporte? Pues sí, o sea, ¿y qué es más divertido? O sea, porque lo que pasa al final del día es que terminamos viviendo nuestra ciudad en el coche, ¿no? Y no afuera caminándola. O sea, ¿tú qué preferirías? Ir a la tienda en ambas situaciones en 10 minutos, ¿no? Caminando o en coche. O sea, y entiendo las implicaciones en cuanto, bueno, te puedes cansar un poco, o las personas con más edad, porque incluso ni las calles, o sea, no las calles, las calles sí están bonitas para los coches, pero las banquetas son un caos, por lo menos aquí en México. O sea, hay muchas personas que ni siquiera pueden caminar a través de ellas, ¿no? Y ¿qué onda si son el 76% de la población en la que se mueve no en coches, ¿no? Pero ¿qué preferirías? ¿Ir caminando, ir descubriendo tu ciudad, y por eso también siento yo pues, se desprecia de alguna manera la banqueta? Porque pues es mejor es mejor moverte en coche. Y entiendo también todos los problemas que esto implica en cuanto a seguridad, eh, pero, por ejemplo, está esta idea de Jane Jacobs, en su libro Muerte y Vida de Grandes Ciudades. ¿Cómo da seguridad a la calle? Poniendo cámaras de seguridad o poniendo ojos en la banqueta. O sea, ¿qué tan seguro tú te sientes caminando al lado de una ciudad amurallada, o sea, en un muro así largo, eh, donde no hay nadie en la calle, pues claramente, y casi que en iluminación, porque nadie pasa por ahí caminando, pues claramente te vas a sentir inseguro, ¿no? A una calle llena de comercio, donde la gente convives e incluso dices, pues puedo aquí comprarme algo que necesito, ¿no? Estás satisfaciendo necesidades y te estás generando economías circulares, que es algo que me decía, que mencionaba. En cuanto a la segunda pregunta, eh, de, de generar segregación o no, digo, pues hay que satisfacer servicios, pero pues sí, intentando no segregar, digo, si son con la intención pues o sea, no sé, ni modo que vayan a tu casa, no a tu casa. O sea, vamos, se necesitan estos espacios para, para el servicio, ¿no? Eh, pero pues sí, o sea, yo creo que no sería necesario esta división si la ciudad fuera más diversa, si no hubieran estos espacios amurallados, ¿no? O sea, si pudieran las personas entrar libremente. Entiendo el tema de la seguridad, pero ¿cómo damos seguridad? Ya di una idea, ¿no? De los ojos en la calle. Pero pues hay que plantear estos esquemas y generar conciencia. Estas ideas, y lo dije por ahí, ¿no? No podemos conocer aquello a lo que no tenemos acceso hasta que
con la idea del materialismo dialéctico, hasta que se nos presenta. Una idea no la conoces hasta que la escuchas o la descubres, pero también cuánto tiempo lleva descubrir o crear algo. Hay cosas que ya están creadas. Y no tiene, y esa es la estrategia, ese es el pensamiento estratégico. Saber tú encontrar la información puntual para resolver esas necesidades de la ciudad. No sé si por ahí respondí la pregunta. Bueno, Sí, muchas gracias. pues gracias, Fernando. Ya se nos está acabando el tiempo. Yo nada más quisiera hacer varios comentarios, ¿no? Bueno, primero agradecerte, ¿no? Estar aquí. La verdad creo que nos llevamos una reflexión muy puntual porque haces un recorrido desde la parte filosófica, que yo les decía a mis alumnos, y bien lo decías tú, Fernando, la filosofía nos ayuda a cuestionarnos, ¿no? No nos da respuestas certeras, pero nos ayuda a cuestionarnos eso desde lo que somos y desde justamente en el tema, desde cómo habitamos, ¿no? Después de ahí nos llevaste a toda esta parte teórica, ¿no? Pasando por el habitar, el derecho a la ciudad, el desarrollo inmobiliario, etcétera. Pero también hay una parte, hay una bisagra ahí, ¿no? Entre lo teórico y lo práctico, que me parece fundamental, ¿no? Y ahí justo entra la metodología, que ya nos hablamos de estos dos libros, ¿no? Para crear, ¿no? Y creo que esta bisagra, ¿no? Que se establece en lo teórico y lo práctico es muy valioso porque nos permite a nosotros y a ustedes, alumnos y alumnas, ¿no? Poder generar nuevos proyectos cuando ya sean administradores públicos, politólogos, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que también esta visión, ¿no? De sistémica, interdisciplinaria, nos lleva también a pensarnos, no solamente desde la academia y la investigación, sino también desde el hacer individual, pero el hacer colectivo, porque finalmente es más importante el hacer colectivo, que es lo que va a impactar en no solamente nuestro barrio, sino en la propia ciudad. Te agradezco muchísimo, Fernando. Creo que no habían participado tantas personas, ni siquiera conmigo, entonces les agradezco a todos los que participaron. Y no sé si quieras decir algo para despedirte, Fernando. No, pues nada, muchísimas gracias por su tiempo y atención. Igual, pues la misma idea que les dije al inicio, sean conscientes de que son creadores, no solamente son actores de este sistema que les fue dado. Cuestionen el status quo, pero cuestionenlo no solamente desde la crítica como queja, sino desde esta primera postura crítica para escuchar, entender y en algún punto cambiar. Y cambiar implica hacer. Pues nada, muchas gracias por todo y esperemos algún punto coincidir de nuevo. Sería un gusto. Muchas gracias a los que participaron también. Sí, y esperemos que ya sea presencial para que vengas acá a la Ciudad de México. Pues muchas gracias, Fernando, de nueva cuenta, y a todos los demás, nos vemos el jueves porque el lunes es puente. Descansan, se ponen a hacer sus correcciones del proyecto y el próximo jueves tenemos una exposición de Pau, ¿no? Y pues lectura, ¿sale? Entonces, pues muchas gracias y nos estamos viendo. Muchas gracias, Fernando. Dylan. Gracias a ustedes. Dylan, ajá, levántate tu Sí, mano. sí, rápido. Bueno, ahorita me surgió una pregunta. No sé, usted, si has visto esto que hay muchas personas, bueno, estos que influencers o coach, que dicen que dedicarse de uno desde joven a bienes raíces, bueno, en este aspecto de ventas, desde tu punto de vista, ¿qué tan recomendable es cierto lo que algunos dicen o si esto es contraproducente para nosotros los jóvenes? Hay gente constantemente queriéndote vender algo. Lo que yo te digo a ti, sé crítico, crítico y crítico. O sea, no te digo que los mandes a loco, pero que entiendas que específicamente este tipo de personas que son ostentosas, con mayor razón, te están queriendo vender algo. No dudo que haya cosas que aporten, pero sé crítico. Y a veces la gente que vende hace magia. O sea, ¿cómo te explico? Ni te das cuenta. Entonces, con todos estos gurús y coaches, ten cuidado porque también
de alguna manera están queriéndote robar tu atención y tiempo. Tampoco te cierres a escuchar solo a una persona para desarrollar específicamente, o sea, en bienes raíces. Yo ya te comenté en esta presentación algunas personas, hay referentes mucho más grandes que estas personas que te dicen que te vas a hacer rico. Entonces, ten cuidado con las personas que te dicen que te vas a hacer rico, porque el camino no es así, definitivamente no es así. Nada más ese sería mi comentario. Ok, Gracias, muchas Fernando. gracias. Sí, y yo creo que si tienen alguna duda o eso, Fernando por ahí puso un correo, entonces igual Claro. si tienen alguna duda, yo creo que también y le escriben, Fernando con todo gusto les contesta o les amplía, o si quieren bibliografía, también, ¿no? O sea, por ahí, ¿nos lo pones en el chat, Fernando? Sí, si quieren pongo también mi correo personal y tipo más rápido también. Sí, por cualquier Cualquier cosa, duda, comentario, aportación, exactamente. sin duda. Reclamo, no es Con cierto, gusto lo hacemos. Fernando. Pero bueno, ahora Todo, sí nos todo. despedimos. Se Muchísimas acepta. gracias, Fernando, por andar por acá. Y pues nos estamos viendo, ¿sale? Todos Claro que sí. cuídense y nos vemos la próxima clase. Saludos. Estén muy Bye. bien. Hasta Luego, luego. gracias.